Santiago Carrillo asesinó a su primera mujer y enterró el cadáver en casa que la pasionaria tenía en París. Eso es lo que asegura José L. Sánchez, que en su novela Con la piel de cordero recorre la vida del dirigente comunista. Este episodio asegura que es cierto y no una trama inventada. José L. Sánchez, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Es cierto que Carrillo estranguló a su primera mujer y enterró el cadáver en casa de la pasionaria? Bueno, es cierto que Enrique Lister quiso publicar en su libro Así destruyó Carrillo el Partido Comunista, que Carrillo estranguló a su primera mujer y la enterró en la casa de pasionaria, y que la Casa Real hizo todas las presiones para que no se pudiera publicar, y no se publicó finalmente. La única manera que tendríamos de saber si está la mujer de Carrillo, Asunción Sánchez Lachón, en la casa de pasionaria, sería derribar el edificio que ahora hay y mirar entre sus cimientos. Pero yo creo que Enrique Lister no mentía. Usted asegura que este hecho era conocido por José Manuel Lara, pero que fueron esas presiones las que impidieron su publicación. Sí, también aquí sí que te puedo decir que nos puede desmentir el Grupo Planeta, que diga que no es cierto, ¿no? También el hijo de Lister se le podría preguntar, que está vivo. Sí, esto lo quiso publicar Lister, y él lo manifiesta en su libro Así destruyó Carrillo el Partido Comunista, y no se atrevió Lara a publicarlo, y además le dijo que era por presiones de la monarquía de Zarzuela, ¿no? ¿Qué pruebas tiene usted para publicar esto? ¿No teme que los herederos de Carrillo puedan demandarlo por libelo y falsas acusaciones? Que va, temo que me demanden por muchas más cosas, porque esta es la más suave que se puede decir. En mi novela, el asesinato de la primera mujer de Carrillo es una anécdota, si se puede llamar anécdota al asesinato de la primera mujer de alguien, pero es una anécdota al lado de todo lo que cuento, porque por supuesto que hablo mucho de Paracuellos, pero de Paracuellos ya se ha escrito mucho, ¿no? Lo que hablo de cosas que nunca se han contado. Involucro directamente a Santiago Carrillo con todo tipo de pruebas documentales en la muerte y en la dirección del asesinato de Trotsky, y involucro por primera vez, nunca se había hecho hasta ahora, a Santiago Carrillo por orden de Stalin en la condena a muerte a José Antonio Primo de Rivera. Doy datos, a pesar de ser una novela, doy datos históricos que demuestran todo eso. Y una cosa más, que a lo mejor es lo que más sorprende, cómo mató sistemáticamente y eliminó sistemáticamente a militantes comunistas incómodos. En la novela salen 202 nombres, con nombres y apellidos, de militantes del Partido Comunista que fueron asesinados por orden de Santiago Carrillo. Salen sus nombres, salen el lugar y la fecha de ejecución, y en la mayoría de los casos que además están considerados víctimas del franquismo, represaliados del franquismo, cuando fueron asesinados por orden de Santiago Carrillo. Tú fíjate si se pueden querellar ahí familiares de víctimas, familiares de Santiago Carrillo y familiares de quien quieran, ¿no? Bueno, pues pleitos tengas y los ganes, amigo Sancho. Cuando uno está cubierto de razón, con la verdad, y la razón se va a todas partes. ¿Es cierto que Carrillo pactó con el entonces príncipe Juan Carlos que colaboraría en una transición pacífica tras la muerte de Franco, una vez legalizado el Partido Comunista, a cambio de que dieran carpetazo a su oscuro pasado? Bueno, no solo es cierto, sino que además solamente ha habido un exiliado en España que no ha podido volver a España, habiéndolo solicitado, que fue Segundo Serrano Poncela, número 2 de Santiago Carrillo en las matanzas de Paracuellos de Jarama, y la única persona que lo podía involucrar. Y siendo ministro de la UCD, Rodolfo Martín Villa, ministro de Interior, se le negó reiteradamente a Segundo Serrano Poncela la posibilidad de volver a España. Además, han desaparecido de manera extraña, también lo cuenta la novela, cuando venían desde Valencia a Madrid, toda la documentación donde se explicaba el tema de los represaliados comunistas que intentaban volver a España y que no se les había permitido. Y también la novela demuestra que en todas las conversaciones que se produjeron desde el año 74, cuando se produjo la primera en París, a cargo del presidente de la Agencia Europa Pérez, entonces, José María Armero, en representación del príncipe, y donde Santiago Carrillo, la primera condición que ponía era estar libre de cualquier responsabilidad jurídica, y que además su nombre quedara totalmente inmaculado. La monarquía se puso a trabajar inmediatamente, e incluso pagó la publicación de un libro en Francia sobre Santiago Carrillo, donde ya presentaban a Santiago Carrillo como una figura moderada, pacífica, tierna y conciliadora
para todos los españoles, ¿no? ¿Y es por eso por lo que Carrillo nunca tuvo que responder de los crímenes de Paracuellos? Bueno, es por eso y porque hay un juez que se llama Baltasar Garzón al que las víctimas, los familiares de las víctimas de Paracuellos presentaron una querella y él la desestimó. Y encima yo creo que tengo la legitimidad de hablar, o al menos, si no legitimidad, sí que se me salgo del estereotipo habitual de que no soy para nada anticomunista. Todo lo contrario, bueno, todo lo contrario, no soy comunista. Pero este es un libro contra Santiago Carrillo. Yo no soy un hombre de derechas, ni mucho menos. Me considero un hombre de izquierda, no de la izquierda socialdemócrata que hay en España, de una izquierda humanista, personalista, pero que no voy del palo anticomunista, ni es un libro de la extrema derecha, ¿no? La responsabilidad de Santiago Carrillo es él por su propia condición miserable a nivel humano, ¿no? Usted ha mencionado que Carrillo participó en los preparativos del asesinato de Trotsky. ¿Es cierto que en ese asesinato, a las órdenes de Carrillo, también participó Pablo Neruda, al que se considera un icono del pacifismo? Sí, bueno, Pablo Neruda es, sin lugar a dudas, uno de los mejores poetas del siglo XX, pero estoy seguro que no estaría entre las 10 personas más malas del siglo XX, pero a lo mejor entre las 20 o 25, ¿no? Pablo Neruda era Neftalí Reyes, en realidad, que es su nombre, era el embajador de Chile en México cuando se produce el asesinato de Trotsky, y junto con Diego Rivera y Frida Kahlo colaboraron a las órdenes de Santiago Carrillo en la dirección del asesinato que después ejecutó el español Ramón Mercader, que clavándole un piolete en la cabeza, como mucha gente sabe, ¿no? Y también ha mencionado que participó en la condena a muerte de José Antonio Primo de Rivera. Mira, esto es una cosa que hasta ahora no se había hablado. Santiago Carrillo era consejero de Orden Público, el poquísimo tiempo, el muy breve tiempo en que fue consejero de Orden Público en Madrid, y el 17 de noviembre se produce una reunión en el Hotel Inglés de Valencia, frente al Palacio Marqués de Dos Aguas, a las 6 de la mañana, en la que participa el ministro de Justicia, que era de la CNT, en la que participa Indalecio Prieto, participa el fiscal, Gil Tirado, el presidente del tribunal y Santiago Carrillo, que era el consejero de Orden Público de Madrid. Santiago Carrillo, no, el joven Santiago Carrillo, porque tenía 22 años entonces, no tenía nada que ver en esa reunión. El consejero de Orden Público de Madrid se encargaba de la defensa de Madrid. Y él venía con la orden de Stalin, porque él era el hombre de Stalin en el comunismo español, con la orden de Stalin de que sí o sí José Antonio fuera condenado a muerte. Se produce una reunión muy tensa, os digo, una reunión que empieza a las 6 de la mañana, y en la que Indalecio Prieto hace un esfuerzo tremendo por salvar la vida, en la que el ministro de la CNT estaba muy presionado, porque por un lado tenía la CNT toda la parte anarquista de la FAI, que eran verdaderos pistoleros, pero luego estaban los anarcosindicalistas, con una gran influencia de Ángel Pestaña y de la gente que había salido del partido de Pestaña, que se sentían muy próximos a José Antonio Primo de Rivera. Entonces se produce una discusión muy fuerte y Santiago Carrillo incluso amenaza con un plan B, donde si no va a ser condenado a muerte, será liberado y en la carretera de Albacete será ejecutado por unos pistoleros. Al final se decide que los votos del tribunal empaten y que sea el voto del miembro del Partido Comunista puestos en ese tribunal el que decida la muerte de José Antonio Primo de Rivera. Y sí, pues es la primera vez que se cuenta, pero José Antonio Primo de Rivera murió por orden de Stalin, que no quería, aparte de todo lo demás que se ha contado, que es cierto que se ofreció un pacto y Franco no lo quiso por el hijo de Largo Caballero, que hubo un intento de los falangistas de la Vega Baja que los mataron como perros de liberar a José Antonio. Pero además, la condena a José Antonio efectiva se produce con la intervención directa de Santiago Carrillo. Usted dice que para escribir este libro se inspiró en un texto del escritor y periodista Rafael García Serrano, padre de nuestro compañero Eduardo García Serrano. Bueno, Rafael García Serrano para mí es probablemente el novelista más brillante, el escritor más brillante en español del siglo XX, ¿no? Y tristemente descatalogado creo que en casi todas las librerías. Y en realidad esto no es una biografía, es una novela histórica donde todos los datos que aporto son históricos, pero es la historia del protagonista. En realidad no es Carrillo, es Marco Larrazábal, que es un periodista al que por una circunstancia la vida le da un vuelco y acaba viéndose involucrado en un reportaje de Santiago Carrillo, sobre Santiago Carrillo, donde descubre todas las cosas que yo voy contando en la novela. Bueno, pues este vuelco se produce por una entrevista que le hacen al periodista en una cadena de televisión, y cuando le preguntan quién es su escritor preferido, dice que no tiene uno, que tiene tres, como novelistas del siglo XX, y nombra a Rafael García Serrano. Entonces,
en el propio medio para el que trabaja, se le acusa de cómo poder considerar a uno de los mejores novelistas del siglo XX, a un fascista. Y claro, Marcos Larrazábal, que no tiene ideología política, pero que entiende mucho de literatura, primero le daría igual que fuera fascista que no lo fuera Rafael García Serrano para ser uno de los mejores escritores del siglo XX, pero es que además no era fascista. Y les da una lección tremenda sobre la bibliografía de Rafael García Serrano, y a partir de ahí tiene una discusión muy violenta, donde lo terminan despidiendo del periódico, y este hecho casual hace que acabe investigando la vida de Santiago Carrillo. Es decir, que sí, de manera casual hay una relación directa entre Rafael García Serrano y todo lo que acontece en mi novela. Para terminar, ¿cómo calificaría usted a Santiago Carrillo? Bueno, Santiago Carrillo ha sido un ser miserable, ha sido un ser despreciable, como los grandes seres miserables y despreciables que ha habido a lo largo de la historia, ¿no? Como lo fue Stalin, como lo fue Hitler. Ha sido una persona que no ha tenido ideologías, no ha tenido escrúpulos. Yo creo que son personas malvadas ya desde el nacimiento, nunca han querido a nadie y ha sido un asesino, un genocida, y comprendo que tenga que ser muy difícil para su hijo llevar esto. No es lo mismo ser hijo de Rafael García Serrano que ser hijo de Santiago Carrillo. Tiene que ser muy gordo ser hijo de un asesino y saberlo, ¿no? José L. Sánchez, autor de Con la piel de cordero, gracias por acompañarnos en El Gato al Agua y muy buenas noches. Gracias a vosotros. Con la piel de cordero, un libro de lo más recomendable, y Eduardo García.